Hola familia, esto está poniéndose súper interesante. Se acaban de terminar en el día de hoy las negociaciones entre ambos partidos en cuanto al límite de la deuda de los Estados Unidos. Voy a hablarte de la información que ha salido hasta el momento y además de esto, acaba de ser publicado el día de hoy oficialmente que mañana vamos a tener un quinto candidato a la presidencia del 2024. Como lo saben, un quinto candidato. Ya tenemos 4 públicamente y ahora acabamos de recibir que vamos a tener un quinto, que quizás muchos de ustedes ya lo esperaban. Voy a darles todas estas noticias porque sin duda alguna tiene que ver con la economía, cómo va a afectar nuestro bolsillo a gran escala, a menor escala, depende de nosotros. Nadie nos va a solucionar ni un lado ni el otro lo que pasa en nuestras casas. Voy a darte toda la información acerca del límite de la deuda de los Estados Unidos porque todavía no se llega a ningún consenso. Sin embargo, parece que hubo progreso en el día de hoy. Voy a darte todos los datos y un quinto candidato a la presidencia que acaba de decir que va a comenzar. Lo único que te pido por mantenerte al día con la economía y con el mercado inmobiliario, y bueno, cuando la política lo afecta, también te lo voy a traer, es que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Y recuerda, si necesitas crédito comercial a 0% para tu negocio, para comenzar tu negocio o comprar una propiedad que genere ingresos, puedes agendar una consulta en la descripción del video. Vamos allá. Este viernes es probable que el gobierno falle por completo en poder pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque al Departamento del Tesoro solamente le quedan 60 billones de dólares. Y según los cálculos, a la velocidad a la que está gastando el gobierno, si sigue con el gasto actual en los 3 días que quedan, al viernes vamos a tener un balance en el Departamento del Tesoro negativo de 18 billones de dólares. Algo que Janet Yellen lleva diciendo desde el mes de enero, diciendo que hay que hablar del límite de la deuda, que hay que hablar del límite de la deuda y que hay que hablar del límite de la deuda. Entonces, Janet Yellen en el día de hoy habló acerca de la alta probabilidad de quedarnos sin dinero para el inicio de junio. Específicamente, antes ella ha dicho el 1 de junio. Pero McCarthy dice que parece que lograremos llegar a un acuerdo, pero no violaré la regla de las 72 horas. Para los que no saben qué es la regla de las 72 horas, es una regla que aplica para la mayoría de las leyes, pero sobre todo para algo tan importante como el límite de la deuda de los Estados Unidos, algo que ya sucedió 78 veces antes. Y la regla de las 72 horas es simplemente una manera de que el Congreso, los miembros del Congreso pueden tener tiempo suficiente para revisar todo el programa que va a ser firmado antes de que se firme, para no firmarlo y entonces después de que se firme decir, mira, pero esto aquí nos pasaron gato por liebre. Estas cosas nosotros no las habíamos acordado, no fue de lo que hablamos. Y entonces McCarthy está diciendo que no va a aceptar bajo ningún concepto que se pase el límite de la deuda de los Estados Unidos sin revisarlo con un mínimo de 72 horas. Entonces, la pregunta es, ¿crees que vaya a suceder como sucedió la última vez cuando hubo conflicto entre ambos partidos, sobre todo presidencial y Congreso, porque durante Trump se hicieron aumentos, pero no hubo tanto problema porque había más balance de un solo lado, y por eso es importante tener balance de los dos lados, ni muy demócrata porque ya sabemos cómo sale, ni muy republicano tampoco porque necesitamos un balance. Bueno, además de eso, el Departamento del Tesoro en el día de hoy comenzó a preguntarle a las agencias federales que si es posible retrasar los pagos en caso de que el gobierno no logre llegar a un acuerdo y tengan que hacer fallos en los pagos. Y que si en vez de hacer fallos como tal, simplemente pudiera llegarse a un acuerdo antes de que eso suceda en hacer un aplazamiento de esos pagos a las agencias federales, a los inversores, a los que tienen bonos del tesoro, etcétera. O sea, en el día de hoy se terminó una segunda ronda de negociaciones que comenzó en el día de ayer, después de una llamada el domingo entre Biden y McCarthy. Y los republicanos continúan diciendo que no se va a hacer un aumento del límite de la deuda sin que se aprueben reducciones del gasto
Y los demócratas dicen que sí, que los gastos son necesarios, que no se pueden eliminar beneficios que son indiscutibles para los Estados Unidos. A la misma vez, hay un segundo tema, que es el tema de los impuestos, donde los republicanos no quieren aumentar los impuestos, los demócratas quieren aumentar los impuestos con la justificación de que es solo para los ricos, pero bien sabemos que eso nunca funciona de esa manera. Además de esto, el Departamento del Tesoro ya está preguntando a las agencias federales si puede aplazar los pagos, preparándose para un fallo, y el posible cálculo de que con los solo 60 billones de dólares que le queda al Departamento del Tesoro, el viernes ya vamos a estar en negativo con 18 billones de dólares. Entonces, dice McHenry, el republicano McHenry, que no sabe cuándo serán las próximas negociaciones. Empezaron ayer y en el día de hoy fue la segunda ronda. Se terminó y no se pudo llegar a un acuerdo. Y McHenry dice que no se sabe cuándo va a haber una segunda ronda de negociaciones, que no se discutió una fecha. Y McCarthy, por otro lado, dio al final, a pesar de todas las altercaciones que puede haber de un lado hacia el otro, McCarthy al final dijo que estamos cerca de llegar a un acuerdo. Fue una reunión bastante productiva entre ambos partidos. Eso podemos tomarlo de forma positiva. Al final del día, tú y yo sabemos bien que tarde o temprano van a aumentar el límite de la deuda de los Estados Unidos y que al final nuestra situación va a continuar dependiendo de lo que tú y yo seamos capaces de hacer. Pero para cambiar el tema, ya sabemos que Biden va a ser candidato de la presidencia, que Trump va a ser candidato de la presidencia, que Tim Scott va a ser candidato de la presidencia y que Robert Kennedy va a ser candidato de la presidencia. Robert Kennedy, que hizo una jugada muy, pero muy importante, que dijo: Bitcoin es un ejercicio a la democracia. Soy el primer candidato a la presidencia que voy a aceptar donaciones en Bitcoin. Imagínate tú, si tú eres un bullish a Bitcoin, ¿a qué candidato a la presidencia tú le vas a hacer las donaciones? Lo más probable es que tú te vayas por Kennedy. Pero hasta ahora habían 4. Bueno, en el día de hoy acaba de ser oficial que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, después de haber estado preparando el terreno, va a correr para la candidatura o para la presidencia de los Estados Unidos en el 2024 y va a anunciar la candidatura mañana miércoles por la noche, nada más y nada menos que en una entrevista con Elon Musk en Twitter. Las cosas han cambiado tanto que la candidatura presidencial, que va a estar, eso va a estar fuertecito. Esa trilogía Biden, Trump y DeSantis, eso va a estar fuerte. DeSantis va a anunciar su candidatura mañana en la noche en una entrevista en Twitter con Elon Musk. Elon Musk anteriormente ya ha dicho que él apoya a DeSantis, que él piensa que DeSantis no tiene ni siquiera que postularse, que con el simple hecho de decir que va a correr para la presidencia le va a ganar a Biden. Vamos a ver, como absolutamente todos los lugares, hay cosas que DeSantis yo pienso que ha hecho muy bien, hay otras cosas que DeSantis yo pienso que no ha hecho bien. Vamos a escuchar mañana qué dice DeSantis de la presidencia. Vamos a escucharlo hablarlo de economía, hablarlo de política, hablarlo de la división, de inflación, de todo lo que está sucediendo con la tergiversación. Vamos a ver qué tal sale eso mañana. Va a ser una entrevista súper interesante, una de las mentes más brillantes de nuestra época, Elon Musk, con un futuro candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Ron DeSantis, el 5º candidato en anunciarse. ¿Cuál es tu opinión? De esos 5, probablemente muchos de ustedes, al igual que yo, hasta hace muy poco tiempo no conocían ni a Tim Scott ni a Robert Kennedy, a pesar que hizo un movimiento genial diciendo muy inteligentemente: bueno,
si nadie apoya Bitcoin y yo digo que yo apoyo Bitcoin, todos esos millones de dólares que no saben dónde parar van a venir a mí. Tremendo movimiento. Tim Scott y Robert Kennedy, y además de ellos dos, Biden, Trump y DeSantis, que va a hacerlo oficial mañana en una entrevista con Elon Musk en Twitter en vivo. Súper interesante. ¿Tú hubieras pensado que la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en algún momento podía haberse hecho en vivo en una plataforma de redes sociales? Yo no me lo hubiera imaginado, por lo menos no a tan corto plazo. Pero bueno, estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Y qué piensas? De los 5 candidatos, ¿por cuál tú te vas? Y no tienes que dejar odio ni idolatría por ninguno. Es una reflexión interna. Se le quiere, familia. Que tengan un bendecido día. Bye bye.